En el tiempo bíblico, muchos israelitas creían que eran los únicos que podrían alcanzar la salvación, por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Los demás, el resto, las personas que no eran israelitas, eran consideradas como personas que estaban destituidas de la gracia de Dios, por lo tanto no podrían ser salvos. En este contexto surge una pregunta muy interesante. En nuestros días, ¿será que la salvación está delimitada para un pequeño grupo de personas? Veamos lo que la Biblia nos dice acerca de este tema. Bienvenido a la cura del pecado. Hola, quiero darte la bienvenida. Ya estamos en la lección número 6 de la cura del pecado y el título de esta lección dice lo siguiente: del reino del pecado al reino de Dios. Yo quiero felicitarte porque hasta aquí has estado junto a mí estudiando la palabra de Dios y ya hemos estudiado 5 lecciones importantes y solo nos quedan 2. Estamos a poco tiempo de poder concluir este curso bíblico maravilloso. Como lo hacemos siempre, yo voy a invitarte a poder inclinar tu rostro ahí donde estás para poder hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque nos permites llegar a estudiar esta lección muy importante. Te pedimos, Padre, que tu presencia, tu poder esté con nosotros, dándonos mucha inteligencia y dando mucha sabiduría a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué entiendes tú por la palabra libertad? Libertad, como vimos en lecciones anteriores, es el mayor regalo que Dios nos entregó a cada uno de nosotros, sus hijos. Libertad es lo que el diablo anhela quitar de cada una de nuestras vidas. Pero sabes, aunque el diablo haya intentado, y quizás el diablo te haya quitado la libertad, Dios hoy aparece para devolverte aquella libertad que tanto buscas. Así que vamos a iniciar con la lección número 6, del reino del pecado al reino de Dios. Yo quiero ir contigo a la primera pregunta de esta lección. Y la primera pregunta de esta lección dice lo siguiente: ¿qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Acompáñame a leer la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 y 2. Aquí en la pantalla va a aparecer los versículos, así que quédate conmigo, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Dios había hecho un pacto con su hijo Abraham. El pacto decía lo siguiente: Abraham tenía que obedecer todo lo que se hacía en este pacto, y Dios convertiría a la descendencia de Abraham en la nación más grande de toda la tierra. El deseo de Dios es que nosotros, sus hijos, seamos prosperados y también seamos de bendición para quienes nos rodean. El pueblo de Israel empezó a crecer y la promesa de Dios para con Abraham empezó a cumplirse. Israel se convirtió en una gran nación. Pero habían muchas naciones que no conocían acerca de Dios. Dios había bendecido tanto a Israel que todas estas naciones extranjeras se verían atraídas a la única fuente de su éxito, que era Dios. El llamado de Dios el día de hoy sigue siendo el mismo. Isaías 45:22 dice lo siguiente: miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. La respuesta a esta pregunta es que lo haría una gran nación. Vamos a decir, o vamos a leer nuevamente la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿qué prometió Dios a Abraham? ¿Qué prometió Dios a Abraham? Y la respuesta es
que haría de él una gran nación. Vamos a responder ahí. Que haría de él una gran nación. En tanto Abraham obedeciera a Dios y obedeciera al pacto que él hizo con Dios, Abraham iba a recibir las bendiciones de parte de Dios como ser el padre de una gran nación. Y la palabra de Dios dice que Dios cumplió y que el propósito era que las demás naciones que no pertenecían al pueblo de Israel se verían atraídas por el gran éxito de la única fuente de poder que tenía Israel, que era Dios. Vamos a la pregunta número 2. Acompáñenme a la pregunta número 2. Y la pregunta número 2 dice así: ¿a quién se le considera hoy como parte del pueblo de Israel? Buena pregunta. Pastor, ¿quién es el pueblo de Israel el día de hoy? ¿Será que el pueblo de Israel sigue siendo aquella nación que está ubicada allá en el oriente? ¿Será que Israel es un lugar en el mapa, en el mundo específicamente? ¿Quién es el pueblo de Israel el día de hoy? Vamos a leer el texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. El texto bíblico dice así, acompáñame. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es el corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Como mencioné en la introducción, algunos israelitas creían que ellos eran los únicos que podrían alcanzar la salvación, que eran los escogidos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Pablo ve más allá de lo que los israelitas creían. Para el apóstol Pablo, ser israelitas era un asunto del corazón y estaba relacionado con la decisión de entrega y sumisión al Señor. No tenía que ver con tener un DNI de Israel ni nada por el estilo, con una carta que certifique que tú eres israelita. No, para el apóstol Pablo, ser israelita va más allá, tiene que ver con el corazón. Por lo tanto, ser israelitas, según el libro de Gálatas 3:29, dice que la principal simiente o la descendencia de Abraham es Cristo. Por lo tanto, en un israelita del tiempo de hoy, es aquella persona que acepta a Jesús en su corazón. Yo te pregunto, ¿será que tú has aceptado a Jesús en tu corazón? La pregunta decía, ¿a quién se le considera hoy como parte del pueblo de Israel? Vamos a responder ahí, al que acepta a Jesús en su corazón. No necesariamente siendo israelita, teniendo una carta o teniendo una partida de nacimiento de Israel, no, sino que tiene que ver con una aceptación a nuestro Dios, a Jesús en nuestro corazón. ¿Ok? Vamos a responder ahí. Por lo tanto, pertenecer a Cristo nos convierte en israelitas y espirituales y nos hace acreedores como herederos de las promesas y las bendiciones hechas por Dios a Abraham. ¿A quién se le considera un israelita el día de hoy? Al que acepta a Jesús en su corazón. Pasamos a la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice lo siguiente. ¿Qué afirmó Pablo acerca o sobre la esencia del pueblo de Dios? ¿Qué afirmó Pablo sobre la esencia del pueblo de Dios? Acompáñame a leer este texto que se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice así. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Volvemos a repetir lo que dijimos anteriormente. Ya no hay preferencia de nacionalidad, de etnia, de linaje o de sexo. No. Todos los seres humanos estamos bajo la misma condición de la muerte, que es el resultado del pecado.
Pero por medio de Cristo, escucha bien, pero por medio de Cristo nosotros podemos pasar a formar parte de un solo pueblo con una misma esperanza. Por lo tanto, ¿qué afirmó Pablo sobre la esencia del pueblo de Dios? Vamos a responder ahí. Ya no hay diferencia. Todos podemos ser salvos en Cristo. No importa el lugar de donde eres, no importa si eres peruano, si eres ecuatoriano, si eres boliviano, chileno, eres europeo, eres americano, no importa del lugar de donde seas. Todos los seres humanos, independientemente del color, de la etnia, de la lengua, todos los seres humanos podemos ser salvos en Cristo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 4. Y la pregunta número 4 dice lo siguiente: ¿qué nos ha acercado a Dios? ¿Qué nos ha acercado a Dios? Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 2, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Mira lo que dice la palabra de Dios. Una vez más voy a leer esta parte de este versículo que a mí me llamó la atención. Dice: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la muerte de Cristo. El día que Jesús murió en la cruz del Calvario, Cristo derribó toda barrera de separación y nos acercó a Dios. Todas las personas que guardan fielmente los mandamientos de Dios son llamadas nuevas criaturas. Por lo tanto, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay diferencia de nacionalidad. Hoy claramente la iglesia de Dios pertenecen todas aquellas personas que creen, aman y obedecen a Dios sus mandamientos. ¿Ok? ¿Qué nos acercó a Jesús? ¿Qué nos acercó a Dios? Vamos a responder ahí: la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. ¿Ok? Pasamos a la pregunta número 5. Y la pregunta número 5 dice: ¿qué debo de hacer para pertenecer a Jesús y convertirme en un israelita espiritual? Ya vimos que para ser un israelita espiritual tengo que aceptar a Jesús. Tengo que guardar los mandamientos. Tengo que creer en Jesús, pero no solamente tengo que creer, sino tengo que aprender a tomar decisiones para ser un israelita de este tiempo, para ser parte del pueblo de Dios de este tiempo, el Israel espiritual. ¿Qué debo de hacer para pertenecer a Jesús y convertirme en un israelita espiritual? Gálatas capítulo 3, versículos 26 dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Otro texto, Gálatas 3:27, dice lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es por el bautismo. Es por el bautismo de la fe en la que una persona se convierte en un israelita espiritual. Por lo tanto, el bautismo es la clave para ser un verdadero israelita de este tiempo, del Israel, del tiempo del fin, y así poder formar parte del cuerpo de Cristo. Porque el texto decía: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, habéis sido también revestidos en Cristo. El tema del bautismo es tan importante que se repite 80 veces en la palabra de Dios, en toda la Biblia. ¿Qué debo hacer para pertenecer a Jesús y así pertenecer al Israel espiritual? Número 1, ser bautizado. Vamos a responder ahí:
tienes que ser bautizado. Yo tengo que ser bautizado. Y vamos a seguir ahondando más y más en este tema del bautismo para que tú puedas entender claramente. Pregunta número 6. Pregunta número 6 dice: ¿cuál es el significado bíblico del bautismo? Tú puedes decirme, pastor, está bien, la palabra de Dios dice que yo tengo que ser bautizado, pero pastor, ¿qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? Vamos a leer este texto bíblico que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por lo tanto, el bautismo significa morir a la vida antigua, morir a la vida pecaminosa y ser libertados de nuestro viejo estilo de vida. Así como significa morir a esa vida vieja, también es la oportunidad de renacer, de tener un nuevo nacimiento, una nueva vida libre y llena de propósitos que Dios quiere para ti y para mí. El significado del bautismo se divide en 3 eventos básicos. Número 1, habla acerca de un funeral. Número 2, acerca de una resurrección. Y número 3, una adopción. El funeral de manera simbólica, y es una alusión a lo que ya mencioné anteriormente, a la muerte y a la sepultura de la vida antigua, de aquella vida pecaminosa que solamente nos trae dolor e incertidumbre. El bautismo es morir a esa vieja vida, pero también es una resurrección. Cuando habla de resurrección, se refiere al levantamiento de una nueva vida, a un nuevo nacimiento. Cuando tú te bautizas, no solo mueres a la vida antigua, sino naces como una nueva criatura. Y cuando la Biblia habla de una adopción, se refiere a que nosotros hemos sido adoptados, hemos sido comprados por la sangre de Cristo para ser llamados sus hijos. ¿Cuál es el significado del bautismo? Vamos a responder ahí básicamente 2 cosas: la muerte a la vida antigua y la resurrección a una nueva vida. Otra vez, la muerte a la vida antigua y la resurrección a una vida nueva. ¿Tú quieres tener una vida nueva? Entrégate a Jesús por medio del bautismo. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta número 7. Pregunta número 7. ¿Cuántas formas de bautismos existen? Pastor, ¿cuántas maneras hay de bautizar? El texto bíblico en Efesios capítulo 4, versículo 5 dice lo siguiente: un Señor, una fe y un solo bautismo. El texto bíblico, aquí el apóstol Pablo afirma que hay solamente un bautismo. Y tú te puedes estar diciendo: pastor, pero yo ya fui bautizada en la iglesia católica. Pastor, yo ya fui bautizada cuando era una niña, cuando era un niño. ¿Cómo es posible que usted me pueda estar hablando de un nuevo nacimiento? Exacto, la Biblia habla que solamente hay una sola forma de bautizar. Ahora, seamos sinceros, en el día de hoy encontramos diversas formas de bautizar. Sin embargo, la Biblia dice que solamente hay una forma. Encontramos diversas formas, por ejemplo, como la aspersión, bautismo por aspersión. Es como meter la mano en una pequeña fuente con los dedos y echar sobre la cabeza del bebé agua bendita. Supuestamente, entre comillas, es el bautismo. ¿Ok? Hay otros tipos de bautismos que tienen que ver con pétalos de algunas rosas, por ejemplo, bautismos por sal, y también el bautismo por inmersión. De todas estas formas de bautizar, pastor, ¿cuál es la forma de bautizar correcta? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que saber para darme cuenta cuál es el bautismo? Y si el bautismo que yo tuve hace años cuando era un bebé sirve o no sirve. En primer lugar, ¿cómo tiene que realizarse este bautismo? El texto bíblico que aparece aquí
nos menciona una palabra griega. Recuerda que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ok? Y tenemos que remontarnos al idioma original para entender esto. La palabra bautismo en el idioma original griego es baptizo. Y baptizo significa sumergir. Y para sumergir tú necesitas abundancia de agua. Ahora, pregunto, cuando yo meto mi mano a aquella pequeña vasija para echar agua sobre la cabeza de un bebé, ¿nos estamos sumergiendo? Creo que es una pregunta que tienes que responderte personalmente. Bautismo significa sumergir. Y cuando nosotros vemos a Jesús siendo bautizado, la palabra de Dios dice que Jesús fue sumergido bajo el agua. Hay una sola forma de bautizar en la Biblia, y es el bautismo por inmersión, es decir, bajo el agua. Por lo tanto, ¿cuántas formas correctas de bautismos existen? Vamos a responder ahí. Solamente existe una sola forma. Existe una sola forma de bautismo. Y es el bautismo por inmersión. El bautismo por aspersión, por rosas, por sal, no es un bautismo bíblico. Por lo tanto, como no es un bautismo bíblico, no es un bautismo válido. ¿Ok? Pasamos a la pregunta número 8, la última pregunta. Pregunta número 8 dice, ¿por qué es importante el bautismo? Pastor, ¿pero por qué tengo que bautizarme? Ya vi que si yo me bautizo, me entrego a Jesús. Pero, ¿qué significa ser bautizado? ¿O por qué es importante ser bautizados? El libro de Marcos 16:16 dice lo siguiente. El que cree y es bautizado, éste será salvo. Fíjate bien esta parte de este texto. El texto bíblico dice, el que cree y es bautizado será salvo. Para creer, tú necesitas tener conciencia. Para creer, tú necesitas tener una mente ya desarrollada. Un bebé de 6 meses se da cuenta que está siendo bautizado, o todavía no tiene la capacidad de poder pensar, de darse cuenta completamente desarrollada. Claro que sí, no tiene la capacidad. Por lo tanto, para ser bautizado, en primer lugar, tú necesitas creer. Tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. El bautismo, hijo, hija, es un testimonio público de aquella persona que cree en Jesús. Puede que tú estés diciendo lo siguiente, pastor, yo fui bautizado cuando era una bebé, pero no está de acuerdo con lo que dice la Biblia en el libro de Marcos 16:16, cuando dice que yo tengo que creer para ser bautizado. Entonces, para ser bautizado, en primer lugar, tú y yo necesitamos darnos cuenta, necesitamos aceptar a Jesús, necesitamos creer en el poder de nuestro Dios. Y necesitamos saber que el bautismo es un paso necesario para nuestra salvación. ¿Por qué es importante el bautismo? Vamos a responder ahí, para ser salvos. Respondamos, para ser salvos. Yo quiero ir terminando ya la lección de hoy diciéndote lo siguiente. Cuando nosotros nos bautizamos, declaramos públicamente nuestra fidelidad a Dios. Declaramos ante todas las personas que hemos muerto aquella vida antigua, pecaminosa, de dolor, tristeza y decepción, para tener una vida que es una página en blanco en el nombre de Dios. Dios quiere darte la oportunidad de iniciar una nueva vida con Él. Puede que tú ya hayas aceptado a Jesús. El que cree, puede que tú ya creas en Jesús, pero te falta tomar una decisión, el ser bautizado. Y puede que tú te hayas dado cuenta en la lección de hoy diciendo, pastor, yo fui bautizado, pero me acabo de dar cuenta que, según la Biblia, el bautismo que yo tuve no es válido. Porque la Biblia dice que el bautismo tiene que ser un bautismo por inmersión, bajo el agua. Yo no fui bautizado así. Si tú aceptaste a Jesús en tu corazón hoy, te invito a que puedas tomar la decisión más importante y más grande de tu vida, que es ser bautizado. Yo voy a pedirte que ahí donde estés, si estás en el video, puedas comentar abajo, yo quiero ser bautizado. Yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Y si tú estás en algún lugar, en un aula, juntamente con tus maestros y tus compañeros aprendiendo la lección de hoy,
puedas acercarte a tu líder y decirle: yo quiero ser bautizado, porque acepto el nombre poderoso de Dios, porque quiero ser parte del Israel espiritual, del pueblo de Dios de este tiempo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros.